el amor trasciende lo que es las relaciones. Es la fuente de vibración primigenia. Obviamente las personas también se unen en base a esa energía. Esa energía tiene una vibración de una potencia absoluta. No está vinculado con las polaridades. Por eso el verdadero amor no se convierte en odio, como por ejemplo a veces sucede en las parejas. Últimamente y hace décadas se empieza a hablar de relaciones de pareja conscientes o relaciones de pareja de amor incondicional, que son relaciones totalmente diferentes a lo que conocemos como una pareja que está basada en necesidades, ¿no? Que se une en base a necesidades. Estas relaciones conscientes se unen para propulsar la evolución álmica de la otra persona. Es algo totalmente altruista, pero a la vez también se impulsa la evolución álmica de uno mismo también. A Somos Luz Televisión le encanta hablar de amor. Y nos hemos encontrado hoy a Mariano Menéndez en una furgoneta. Nos hemos subido los dos a esa furgoneta y se ha dado la circunstancia de que queríamos conversar un ratito sobre la vida. Y cuando se conversa sobre la vida, se conversa sobre el amor. Y como a ti y a mí nos gustan a los dos ese tema un montón, y como hombres también tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Para hablar sobre amor, es importante que dos hombres hablen de amor, en base a generalidades, bien, lo acepto, pero es importante, ¿verdad? Sí, sí. Antes que nada, Rafa, déjame agradecerte a ti y a todo el equipo de Somos Luz por esta invitación y felicitaros también por todo el trabajo que hacen, compartiendo entrevistas y bueno, les deseo todo lo mejor. Y como tú bien decías, sí, nos hemos cruzado en una furgoneta y estoy aquí acompañando a mi pareja en este evento tan importante. Y cuando hablamos, y también un tema muy potente el que traes para hablar, sinceramente te agradezco mucho porque hay muchas dudas, ¿no? En relación a lo que es el amor. Está como muy tergiversado en el mundo la palabra amor, ¿no? ¿Sabemos los hombres amar? Podría ser una primera pregunta que dos hombres deberían de hacerse. ¿Sabemos los hombres amar? Todos sabemos amar. Estamos capacitados. ¿Hombres y mujeres? Hombres, sí, en realidad el amor no entiende de sexos, o sea, es una energía completa, el amor verdadero, ¿no? Porque claro, lo que entendemos en el mundo como amor es, lo reducimos a una relación de pareja entre dos personas, ¿no? Y a veces esas relaciones de pareja están basadas en necesidades, ¿no? Y se unen desde carencias, ¿no? Entonces empiezan a evolucionar en relaciones de maltrato, en relaciones tóxicas, porque claro, es como que se hace una especie de amor utilitario, ¿no? Y una especie de amor susceptible de convertirse en odio. Entonces ahí nos damos cuenta que es un amor egoico, me gusta llamarle a mí. ¿Por qué? Porque no es un amor incondicional, no es un amor de amar por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Así debería ser el amor? Como así es. Eso no es una cita bíblica, pero sí está recogido en... en los 10 mandamientos se dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí. Y al prójimo como a ti mismo. Me decías que el amor hay que amar por encima de todas las cosas. Sí, y lo que sucede es que también el amor trasciende lo que es las relaciones. O sea, el amor en sí es una energía, es la fuente de vibración primigenia, ¿no? Nombraste recién la palabra Dios, por ejemplo, que es quien origina todo lo originado, ¿no? A mí me gusta llamarlo así, quien origina todo lo originado, y de ahí se desprende esa energía que me gusta a mí llamarle amor, ¿no? Y que es la energía que todo lo une, ¿no? Obviamente las personas también se unen en base a esa energía tiene una vibración muy potente, de una energía, de una potencia absoluta, no está vinculado con las polaridades, ¿no? Por eso el verdadero amor no se convierte en odio, como por ejemplo a veces sucede en las parejas, ¿no? Entonces, esto hizo que últimamente y hace décadas se empiece a hablar de relaciones de pareja
conscientes o relaciones de pareja de amor incondicional o, según el curso de milagros, relaciones santas, ¿no? Que son relaciones totalmente diferentes a lo que conocemos como una pareja, como una pareja que está basada en necesidades, ¿no? Que se une en base a necesidades. Estas relaciones conscientes se unen para propulsar la evolución álmica de la otra persona. Es algo totalmente altruista, pero a la vez también se impulsa la evolución álmica de uno mismo también. ¿Qué nos une a otra persona en formato de pareja? ¿Qué nos une desde tu punto de vista? ¿Qué nos conecta? Yo creo que nos conecta, buscamos a otra persona para complementarnos, ¿no? Porque tenemos ciertas carencias, ¿no? Tenemos miedos, tenemos heridas, tenemos todo un sistema de pensamiento basado en el miedo, en la vulnerabilidad, en la carencia, en la culpa y en la necesidad. Y a veces pensamos que el amor está fuera, pensamos que está... que me lo va a dar otra persona. Que me lo va a dar otra persona, porque bueno, se cree en el afuera. En realidad esto es más profundo porque estamos pasando de una conciencia de separación, una percepción de separación, a una percepción de unidad. La percepción de unidad es la percepción del amor también, porque es una forma de percibir totalmente integrada, unificada. Habrás escuchado que todos somos uno, ¿no? Entonces, eso nos dice que somos una conciencia y que no hay nada fuera en realidad. Todo está integrado en nuestra conciencia. Entonces, desde ahí, cuando comenzamos a percibir desde la unidad, como bien lo menciona también el curso de milagros, con este sistema de pensamiento verdadero, el sistema de pensamiento del amor, porque claro, esa energía que hablábamos antes es un pensamiento en realidad, esa energía creadora tiene un sistema de pensamiento que nosotros podemos emular y nosotros podemos percibir como el amor percibe. Lo que se llama también el estado de conciencia total, de conciencia plena, o se llamaba antes también el estado de iluminación, que es un estado totalmente posible, más allá de que se diga que es algo idealista, ¿no? o que es un ideal y que no se puede alcanzar. ¿Por qué? Porque en la sociedad es como que están muy normalizadas las emociones negativas, las emociones derivadas del miedo, la envidia, los celos y todo lo que sucede también en las parejas egoicas, ¿no? Entonces... Pero vamos porque quiero decir, a día de hoy todavía son mayoría las relaciones egoicas. Sí. Y minoritarias las relaciones santas. En una diferencia muy grande. O sea, ganarían o sea, si salimos a la calle, si observamos incluso las relaciones santas, no sé hasta qué punto podemos contarlas con los dedos de una mano. Sí. Entonces, ¿qué consejos les podríamos dar en ese caminar? Porque tanto tú como tu pareja acompañáis a personas para hacer esa transición de una relación egoica, que tomen conciencia de que están manteniendo una relación egoica, para llevarlas a una relación santa. ¿Qué consejos le darías tú a una persona que tiene que hacer esa transición para que llegue al entendimiento que el verdadero amor es el amor que describe el curso de milagros a través del concepto relación santa? Sí, primeramente compartir lo que mencionas, que son pocas las relaciones de amor incondicional o las relaciones de amor santas. ¿Por qué? Porque venimos de una conciencia de separación, ¿no? Y estamos transmutando a una conciencia de unidad. Y entonces es verdad que pocas personas en el mundo alcanzaron esa percepción de unidad y esa energía de alta vibración. Entonces es lógico que sean pocas. Y por otro lado, el consejo como para transmutar de una relación egoica a una relación de amor incondicional, primeramente lo que mencionábamos antes, no buscar nada fuera. No solo el amor, ¿entender? No solo otra persona, nada fuera. Empezar a trabajar sobre la propia percepción y trabajar el sistema de pensamiento de miedo, porque nosotros desde el sistema de pensamiento co-creamos nuestra realidad. O sea, no hay una realidad fuera que funciona por sí sola, sino que nosotros, con nuestro modelo mental o sistema de pensamiento, que puede ser basado en el miedo o en el amor, estamos manifestando una realidad. Es decir, todo lo que vemos
está impregnado en nuestro sistema de pensamiento. Entonces, a veces aparece una persona o una pareja egoica, pero es un reflejo de mi propia percepción, es un reflejo de mi propio pensamiento. Entonces, uno la manifiesta ¿para qué? Para ir sanando todas esas heridas, y eso se hace obviamente en conjunto, quizás heridas de maltrato o heridas de abandono, y se produce quizás una dependencia, pero claro, ahí no hay amor propio. Primeramente, no buscar el amor afuera y comenzar a amarse uno mismo. Bien. Y esto hace que la persona... Sí, dime. No, ¿cuál serían los pasos para que primero nos ayudan a entender, o las evidencias que nos ayudan a entender que no nos estamos amando a nosotros mismos? ¿Cuáles serían? Si sufrimos. El sufrimiento es la clave. Es la clave, porque ese sistema de pensamiento de miedo, basado en culpa, en vulnerabilidad y en carencia, y también en ideas falsas como que hay algo fuera, o que estoy muy apegado a la idea de tiempo, ¿no? Creo en el pasado, creo en el futuro, cuando solamente hay ahora, nos lleva directo, es un sistema de pensamiento que lleva a la destrucción, nos lleva directo a sufrir, ¿no? Al sufrimiento. Y ahí puede venir una crisis o de pareja, o una crisis de no encontrarle sentido a la vida, o una crisis profesional, un despido del trabajo, lo que sea. La realidad me va a mostrar algo para que yo me interiorice y vaya hacia ese sistema de pensamiento y vaya deshaciendo lo falso, se llama. Deshacer lo falso es todas esas ideas de miedo, es decir, el miedo, cuando mencionamos miedo, no es un miedo psicológico o un miedo real hacia otra persona o hacia una situación, sino que el miedo se define como un pensamiento primigenio de carencia, ¿no? Y me siento vulnerable, siento que no me siento completo, no pienso en abundancia, no vibro en plenitud, y entonces eso hace que sienta culpa, que sienta mucha culpa, y de a poco voy a intentar autocastigarme, ¿no? Entonces ahí, claro, pueden manifestarse muchas relaciones que me muestren esa falta de amor que tengo hacia mí mismo. Y claro, una vez que se superan esas crisis, ahí la persona puede comenzar a tener una responsabilidad total de lo que está ocurriendo. Es decir, a asumirse como co-creador de su realidad. Porque antes puede venir el victimismo o la queja, o que mi familia, o que mis padres me dijeron tal cosa, o que la empresa, o que el gobierno. Primeramente, el cambio es perdonar al mundo. O sea, el mundo es totalmente inocente. Y si yo veo algo mal afuera y algo que no me gusta, el tema está aquí dentro, está en mi propia percepción. Entonces, ahí cuando uno asume la responsabilidad y se asume como co-creador, ahí comienza a mirarse dentro. Es decir, ya no hay culpa afuera. Ya no es el culpable ni mi jefe, ni la pareja, ni nadie. Empieza a asumir su propia responsabilidad co-creadora. Y ahí, en líneas generales, empieza a topar la persona con ideas, que llamamos ideas del ámbito de la conciencia. Quizás ahí la persona empieza a leer libros que antes no leía, o empieza a escuchar conferenciantes o escritores, o a ir a cursos, a talleres, o a también ponerse en contacto con sistemas de enseñanzas. Los más recomendados son los sistemas de enseñanzas no dual, ¿no? Que también los sistemas de enseñanza no dual occidentales, ¿no? Porque también el Vedanta Advaita en Oriente es muy conocido, pero nosotros en Occidente estamos más familiarizados como lo que puede ser el curso de milagros, o el curso de amor, o la vía de la maestría, que son libros canalizados del linaje de Jesús, ¿no? Y que enseñan a eso, enseñan a amarse uno mismo y comenzar a amar a los demás, pero amar a todos, ¿no? Y cuando decimos todos, decimos todas las personas y también a toda la realidad en su totalidad, es decir, empezar a integrar todo. Y ahí es cuando se puede ir trasladando a una percepción más amorosa, ¿no? Que repercute también en sentimientos, en emociones, en la paz, en la felicidad, en la alegría y en todas, eso es lo que se conoce como la expansión de conciencia, ¿no? Que va disolviendo la mente egoica, ¿no? Que la mente egoica es la que se genera desde el miedo, porque ese sistema de pensamiento lo que hace es generar una mente programada
que nos creemos que somos esa personalidad cuando en realidad no somos esa personalidad, ¿no? Cuando echas la mirada al pasado, a tu propio pasado, ¿reconoces un momento en el que tuviste relaciones de pareja, quizá a los 15, a los 17 años, basadas en ese concepto egoico de la pareja? Sí, ¿O sí, de la sí. realidad? Sí, 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 en mi o caso sea, personal. Si te buscas en tu recuerdo, Sí, buscas a lo mejor a ese chico cuando tenía 15, 17 o 22 años, sí. tú dices, fíjate, entonces ese proceso se ha ido dando de toma conciencia en tu caso, como en el de cualquier otra persona, pero vamos a apoyarnos en tu ejemplo. ¿Qué es lo que te ha ido darte cuenta de todo ese proceso a ti mismo? ¿Cómo lo definirías ese proceso explicado en primera persona? Es decir, ¿es un proceso placentero? ¿Es un proceso que da claridad mental? ¿Es un proceso que da paz al corazón? ¿Es un proceso que entiendo tú a día de hoy recomiendas a todo el mundo hacer? Sí, lo recomiendo, pero a ver, en el momento no necesariamente tiene que ser placentero. No es ciertamente algo placentero porque quizás desde las relaciones egoicas son relaciones basadas en la necesidad, ¿no? O sea, uno busca en la otra persona algo que no tiene. Pero claro, para que eso se sane, comienza uno a expandir la conciencia, que es lo que me ha sucedido a mí. Me he acercado a enseñanzas espirituales, he practicado muchísimas enseñanzas, he transmitido también. Entonces uno sin darse cuenta va expandiendo la conciencia, pero claro, las relaciones que tenemos son reflejo de esa expansión, porque uno sin darse cuenta, porque esto corre a nivel inconsciente o subconsciente, uno no se está dando cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Pero sin embargo lo que está haciendo es autoconocerse cada vez más, comprenderse, comprender más las situaciones, darse cuenta de más cosas, que eso es la expansión de conciencia, darse cuenta de más y más cosas, conocer más a las otras personas, conocerse uno mismo, y uno va aumentando la frecuencia vibracional. Y al aumentar la frecuencia vibracional, cambia las relaciones. Te habrá sucedido. Quizás tus relaciones hoy por hoy no son las mismas que hace 15 años atrás. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Sucedió una expansión de conciencia. Y a mí me ha sucedido, sí, he tenido relaciones. ¿Eso sugiere que no tiene sentido volver con una pareja del pasado? Quiero decir, porque esa persona del pasado ya es pasado y nosotros si hemos hecho nuestra evolución adecuada, ¿no tiene sentido repetir? Sí, vale, eso sí, es algo que no es exacto, no lo podemos mencionar a nivel general, pero a ver, si la otra persona, si uno abandona una relación, sí, ¿no? Y pasan 10 años, sí, y uno siente el deseo de volver a ella, hay que ver si la otra persona hizo un trabajo de expansión de conciencia y uno mismo también, puede ser que se junten 10 años después y la relación funcione, como puede ser que no. Eso depende del caso de los puntual. Dos, claro. En muchos casos se dice que las segundas partes nunca son buenas, porque en realidad es como, nunca se da este caso, a veces se puede dar, pero en la mayoría de las veces este caso de que los dos tengan una expansión de conciencia idéntica, separados, es medio difícil. Pero por eso hay muchos casos de que volvieron y la energía vibracional, claro, hizo estallar de nuevo la relación. Claro, fue diferente porque una persona volvió a una energía, a una frecuencia más baja. Volvió cuando en realidad no tenía que volver. Pero en realidad todo tiene su sentido profundo también. Todo tiene su... Yo pienso que desde la libertad nosotros tenemos lo que se llama el libre albedrío, que tenemos una libertad de hacer lo que querramos. Es decir, para el amor todo está bien. Si uno quiere volver a 5 veces a una relación pasada, lo puede hacer, porque en realidad siempre está expandiendo la conciencia. Lo que sucede es que se va generando un discernimiento para que ese camino sea más placentero o menos placentero. Es decir, puede ser que una persona elija y opte por el camino del sufrimiento. Es decir, que tenga que repetir patrones, tenga que repetir situaciones, tenga que repetir relaciones y quizás no logre una expansión conciencial porque no esté reflexionando y no esté generando un discernimiento. Ahora, si genera un discernimiento,
se va a ir expandiendo la conciencia y naturalmente puede ser que compatibilice con alguna otra persona que esté en la misma frecuencia y genere una relación. Pero también puede volver con alguna persona del pasado que haya hecho también esta expansión de conciencia y la frecuencia vibracional sea la misma y ahí puede ser que funcione. Pero no podemos decir con exactitud si es algo que es recomendable o no recomendable porque... Habría que analizar cada caso. Claro, exactamente. Vale. Relaciones... el amor siempre es bonito. Empezar una nueva relación siempre es bonito. También es bonito construir un amor con una persona y tirarse décadas con ella, incluso, ¿por qué no esa idea tan bonita que es la de envejecer juntos, ¿no? Sí. Y todo eso es fluir, pero construyendo, ¿no? ¿A ti qué ideas del amor te atraen? ¿Qué ideas del amor te gustan como manifestaciones del amor libre y puro que es en sí? Sí, aceptar al otro tal como es. Aceptar al otro tal como es. Porque la percepción real o la percepción amorosa no es una percepción enjuiciadora. Es decir, no enjuicia, no etiqueta la realidad. Es decir, acepta de la otra persona, o sea, cuando lo ama, porque en realidad cuando una persona está enjuiciando o quiere cambiar al otro, no lo está amando. En realidad está queriéndolo adaptar a su propio ego, queriéndolo adaptar a su propio sistema de pensamiento. Amar realmente es aceptar al otro tal como es, con sus luces, sus sombras, y además también que el otro o la otra persona también lo acepte a uno mismo tal y como es, y en ese proceso ambos se van sanando las sombras que se tienen o los miedos o las heridas se van sanando. Por eso en realidad el objetivo de las relaciones estas santas o de amor incondicional es que se produzca una sanación de ambas personas y que ambas ayuden a que se sanen cosas que están vinculadas con el miedo, porque por eso no estamos en líneas generales en conciencia total o en conciencia plena, porque todavía hay rastros de miedo. Entonces, puede ser que pueda servir o sistemas de enseñanzas o la propia reflexión, el propio discernimiento, pero también una persona. Es decir, son como símbolos del plano físico, como para recursos. Ahí está, recursos de aprendizaje, como el tiempo, como el cuerpo. Nosotros el cuerpo también lo utilizamos para expandir la conciencia. Y una relación de pareja también, como también relaciones de amistad o relaciones de trabajo también sirven para que la conciencia se vaya expandiendo y vayamos integrando cada vez más cosas y que haya menos sufrimiento. Porque antes hablábamos, ¿no?, que en lo que desemboca el sistema de pensamiento de miedos es el sufrimiento. Entonces, cuando se hace esa transición de relación egoica a relación de amor incondicional, lo que se empieza a sentir es que se sufre mucho menos, porque se empieza a aceptar la realidad y se empieza a dejar de controlar la realidad, que esto es algo muy egoico. ¿Por qué? Porque me genero expectativas en la otra persona. Yo quiero que sea como yo quiera y que cambie esto y que cambie aquello. Y claro, si estoy generando una expectativa, la estoy generando desde mi propio sistema de pensamiento, desde mi propia mente. Es decir, no estoy poniendo la relación en manos del propio amor. Estoy tratando de controlar o enjuiciar la realidad y eso lleva al sufrimiento, porque la realidad no es controlable en sí, porque es una realidad infinita, o sea, no podemos dominar o controlar la realidad. Pero para eso también es importante trabajar sobre las ideas de tiempo falso. Nosotros en el sistema de pensamiento del mundo creemos que el futuro es real y el pasado también es real, cuando en realidad cuando vamos al pasado estamos adentrándonos en el mundo de la ilusión, y cuando nos vamos al futuro también, porque generamos expectativas y siempre cuando llega ese futuro, la expectativa no es como uno quiere y le genera a uno mucha frustración. Y eso después, ¿qué sucede? Se genera como una proyección. Le empieza a echar la culpa a la pareja. Le empieza a echar, todo tipo de... Es como la proyección es un mecanismo de defensa. Es decir, como no eres como yo quiero o no me satisfaces mis propias necesidades, ahora para liberarme de eso empiezo a proyectar, es decir, te empiezo a echar la culpa a ti. Y ahí es cuando se generan las relaciones de maltrato y de violencia física también. Entonces por eso no podemos decir que eso sea amor, porque el amor en realidad no tiene nada que ver con eso.
El amor es incondicional, acepta todo, es presente. Las relaciones santas, las relaciones de amor incondicional son relaciones presentes. No piensan ni en el pasado ni en el futuro. No, simplemente en el ahora, que es el único momento que existe. ¿Es fácil vivir la relación en el ahora? Mira, la conciencia, que es lo que somos, siempre está ahora. Y nunca estuvo en otro momento que no sea ahora. El tema es que nuestra mente se puede ir al pasado o al futuro, porque nuestra mente tiene como una programación rígida y una programación subconsciente, propia de mensajes de la sociedad, de los medios de comunicación, de las familias, de los amigos, de toda nuestra infancia, en los primeros 7 años, ¿no? Entonces, y ahí en esa programación están las ideas de tiempo. La teoría del tiempo, las horas, los días, pensamos que hay un mañana, un futuro, 2023, 2024, cuando en realidad eso solamente es un recurso para ordenarnos, para coordinarnos, para unirnos, como por ejemplo ahora estamos unidos aquí, para eso utilizamos el tiempo. Ahora bien, si eso lo llevo a mi personalidad y empiezo a creer que existe otro momento que no es ahora, ya me estoy comprando sufrimiento para este instante, ¿no? Entonces nos vamos totalmente de este instante y no lo disfrutamos. Y de eso se trata un poco, de tratar de disolver esa mente programada. Por eso se habla en todos los sistemas de enseñanzas espirituales actuales o milenarios, se habla de disolver el ego, se habla de disolver la mente programada, que está programada por todas ideas falsas creídas. Y luego esas ideas falsas creídas fueron al subconsciente. Y eso es un poco lo grave, porque no lo veo. Es decir, ahora todos estamos con muchísimas creencias que ya no vemos y que ya nos parecen normales. Porque claro, por más que sea, o sea, las creencias falsas se pueden normalizar. Es decir, si yo creo en el futuro y me enseñaron a creer en el futuro, en algún momento se me va a ir al subconsciente y yo ya voy a tener pensamientos de futuro y no me voy a dar cuenta. Es decir, no lo voy a ver. Y eso además, obviamente, co-crea realidad. Es decir, co-creo una realidad de sufrimiento si no reviso antes el sistema de pensamiento de miedo. Cuando dos personas, por ejemplo, ya volviendo un poco al tema de las parejas, cuando dos personas revisan ese sistema de pensamiento de miedo, ese sistema de pensamiento de carencia, de vulnerabilidad, de culpa, y lo van sanando, y se unen y empiezan a percibir desde tal como el amor percibe, ahí es donde realmente pueden, involucrarse en una relación de amor más incondicional, de amor auténtico, de amor genuino, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con aceptar a la otra persona como es, acompañarla en todo momento y desear realmente la evolución conciencial de la otra persona, la evolución álmica de la otra persona, porque en realidad ese tiene que ver con el objetivo para el cual estamos aquí. Todos estamos para lograr una evolución álmico-espiritual, ¿no? Porque este proceso viene de vidas pasadas también, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta, porque para eso es la expansión de conciencia, para darse cuenta de estas cosas, para qué estamos aquí, y ahí uno, es muy bonito, porque ahí uno descubre su función, es decir, descubre para qué está, descubre para qué se levanta todos los días. Incluso esto de la expansión de conciencia también puede despertar dones y talentos y los puede compartir también con la pareja. Y sí, o sea, puede haber sinceramente relaciones de amor que pueden ser muy bonitas, muy felices, pero es verdad que en este mundo donde el miedo ha cobrado vida no resulta muy fácil para la mayoría de las personas, como tú indicabas, ¿no? La clave está en la observación, sí. En la observación consciente, en el darse cuenta de que esto que acabo de soltar, por ejemplo, está anclado en una creencia, en un pensamiento, en un patrón o lo que sea. Es decir, oh, ostras. Si uno se puede dar cuenta de eso es porque está ya observándose desde la conciencia. Porque desde la mente que tiene pensamientos, y un pensamiento no puede observar a otro pensamiento, se necesita algo superior. Bueno, lo único que puede observar pensamientos es la propia conciencia. Por eso quizás te darás cuenta que, por ejemplo, en instantes de meditación, ahí podemos observar más pensamientos que en un estado de, cuando estamos, o con estrés, o con miedos, porque además también este sistema de pensamiento es como automático y programado y se justifica. Entonces, al expandir la conciencia, uno, ¿qué puede hacer? Puede observar esos pensamientos y darse cuenta que son de uno mismo. Es decir, que uno
era el co-creador de esa realidad a través de esos pensamientos. Si uno puede lograr la conexión de cuál fue, porque detrás de esto está la ley de causa y efecto, ¿no? Es decir, los pensamientos son causa, la mente es causa y lo que veo es efecto. Entonces, si yo detecto esos pensamientos que han producido ese efecto y me doy cuenta que esos pensamientos son míos, digamos, es que los tengo yo, ahí uno los puede cambiar. Puede elegir otro pensamiento. El curso de milagros habla de eso. Puedo elegir o un pensamiento de miedo o un pensamiento de amor. Entonces ahí muchísimas personas que he tenido la fortuna de asistir y asesorar en relación al curso de milagros, es como que empiezan a desarrollar esta libertad de decisión. Esto que tenemos nosotros como co-creadores que somos y como que estamos, nosotros en realidad somos una partición de Dios, ¿no? Entonces estamos creados a imagen y semejanza. Y entonces, al estar creados a imagen y semejanza, tenemos una habilidad que es fundamental, que es la libertad de pensar, la libertad de elegir pensamientos. Entonces cuando uno ya está centrado en el amor, centrado en la paz, el amor como energía, ¿no? Centrado en la paz y sabe que lo que quiere es su felicidad, su paz y su plenitud, empieza a construir ese discernimiento que le permite elegir pensamientos, o elegir pensamientos de miedo o elegir pensamientos de amor. Y eso hace que la realidad, la propia realidad, se interprete de otra manera. Lo que nosotros llamamos realidad son nuestras propias interpretaciones. ¿Y de dónde salen esas interpretaciones? De nosotros mismos, es decir, de nuestros significados que adoptamos para ver el mundo. Entonces ahí uno se puede dar cuenta que puede elegir interpretar la realidad de otra manera. Sí, es distinguir un pensamiento de una verdad. Exacto. La verdad es inmutable y la aprendí porque así me la transmitieron mis padres, sí. Y esto no cambia hasta hacer la transición a no, esto es una creencia que tenían mis padres, me la transmitieron, pero yo si veo que ya no me sirve, tengo aquí la papelera y la tiro. Exacto. Y la transformo por otra que sea más amable conmigo mismo, incluso menos dura. Claro. Y me puede ayudar a vivir la vida de una manera con más corazón, en definitiva, ¿no? Sí, y con más, uno está como más activo, o sea, en el proceso de decidir y de hacerse cargo de las cosas que elige, de los pensamientos que elige, de la realidad que co-crea. Y entonces ahí se descubre un poder que no todo el mundo está al tanto, ¿no? De saber que uno con un pensamiento se expande y puede co-crear toda una realidad, ¿no? Y claro, y si esos pensamientos son de amor, por eso primeramente conviene revisar el sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque a veces se utiliza mucho, por ejemplo, la ley de atracción, ¿no? Para obtener cosas del mundo, ¿no? Quiero un empleo, quiero una nueva pareja o quiero un coche. Bueno, utiliza la ley de atracción. Bueno, haz afirmaciones y repite y después eso llega, pero claro, cuando llega, desde ese sistema de pensamiento de miedo, te das cuenta que en realidad vas a querer más, por ejemplo, y vas a ambicionar más y vas a codiciar más y no va a ser suficiente porque el ego siempre quiere más y es como insaciable y además es competitivo. Y sí, puedes atraer cosas del mundo, pero no las llegas a disfrutar. ¿Por qué? Porque no está revisado ese sistema de pensamiento que te lleva a aceptar todo, a agradecer absolutamente todo, porque a veces no estamos muy acostumbrados a agradecer cosas muy simples, ¿no? Sino que estamos más vinculados por educación a querer más, a querer, llegamos a una situación y queremos mejorarla, ¿no? La mejora. Bueno, y el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, que de ahí también se deriva la culpa. Entonces, de eso se trata, de lo que tú mencionabas, de observarnos, ¿no? Hay en la mayoría de las personas un concepto, un episodio, un momento en su vida que llaman la noche oscura del alma, que es la que permite revisar todo ese bagaje que traemos y quizá quitarnos la mochila y empezar a ver qué hay aquí, y quitar lo que es. Exacto. La noche oscura del alma o una depresión está vista en el mundo como una enfermedad, ¿no? Por la psicología, ¿no? De hecho te pueden dar medicamentos y puedes ir al psicólogo y te puedes resocializar y vas de vuelta al trabajo a hacer las cosas, pero es una gran oportunidad. En realidad es el curso más avanzado
de espiritualidad que uno puede hacer, ¿no? Porque claro, se le pierde sentido a todo, porque en realidad este mundo físico no tiene un sentido, ¿no? Entonces la persona se da cuenta de que no hay un sentido. Entonces para llegar a ese estado es como que hay que profundizar bastante. Y parece un estado que es malo, pero en realidad es un estado que es bueno. ¿Por qué? A ver, no es ni malo ni bueno, pero a lo que voy. En el momento se ve como algo difícil. Sí, duro. Se ve como algo duro, obviamente. ¿Por qué? Porque surgen emociones. Surge angustia o surge miedo, tristeza, miedo o desánimo. La persona no se puede levantar de la cama, no puede ir al trabajo ni nada. Se ve como algo duro. Pero claro, eso te va a permitir observar el sistema de pensamiento de miedo. Es como que el universo tiene dos cosas, ¿no? Dos modos de aprendizaje para ir hacia el amor. O el modo sin sufrimiento, que es a través de ir modificando la percepción de una manera natural o a través de sistemas de enseñanzas espirituales, es un modo más placentero. Y el otro modo es el modo sufrimiento, es decir, por vivencias, es decir, por crisis, es decir, por depresiones. Y ese estado, en cierta forma, cuando uno sale a través de todas las observaciones que tuvo, todo lo que se tuvo que observar, porque en realidad ese estado es basado por ese propio sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque hay miedos, porque hay culpas no vistas, hay carencias no observadas, hay heridas que pueden venir hasta de la infancia, y entonces eso obliga a revisar todo. Y si se revisa todo, por eso la terapia psicológica también es muy útil, las afirmaciones también son muy útiles para adoptar una percepción más positiva. Y cuando uno sale de ese estado, sale mucho más consciente de sí mismo y consciente de la realidad. Entonces, la noche oscura del alma es un buen mensaje para transmitir, que no es para todas las personas que la pueden estar viviendo, ¿no? Una depresión, un estado de depresión. No conviene no etiquetar el estado, no rotularlo porque claro, esta sociedad positivista y que todo el mundo tiene que estar alegre y feliz y claro, y vibrando en abundancia, y capaz que la persona no, se siente deprimida, tiene ganas de llorar o tiene mucha angustia, entonces no quiere estar en ese estado porque le tiene miedo a ese estado, porque tiene miedo de ser rechazado. Entonces lo que se recomienda es vivirlo 100%, aceptarlo, ver las emociones que afloran, y así se va sanando, pero también revisando las ideas que uno tiene. O sea, cuáles son los pensamientos que me hicieron llegar a ese estado, pero por uno mismo, porque la respuesta siempre está en uno mismo. Por supuesto, en el afuera alguien puede ayudar, que en realidad es el afuera, pero está todo integrado hacia nosotros mismos, pero haciéndonos preguntas conscientes, preguntas profundas, y respondiéndonos a nosotros mismos, ese sistema de pensamiento se va como disolviendo, ¿no? Y ahí, sinceramente, uno puede salir de ese estado y puede darse cuenta que en realidad fue una bendición, ¿no? Esa crisis fue una oportunidad para observarse, ¿no? Y que también podemos tranquilizar diciendo que es algo normal en la mayoría de los procesos existenciales de la mayoría de las personas. Es decir, si usted está no se sienta un bicho raro. Todos, claro, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un proceso mayor, más largo o menor, de noche oscura del alma. Exacto. Es que es otra forma de... Todos vamos hacia el amor, ¿no? Entonces, si no estamos centrados en esos principios del amor y en esa percepción real o en esa percepción verdadera, la misma conciencia, para ubicarnos en lo que es los valores y el sistema de pensamiento verdadero, para ubicarnos en eso, nos da esa crisis para poder verla, para poder transmutarla y para poder ubicarnos en lo que nosotros buscamos, que es la plenitud y que es la paz y un estado de conciencia integrado y de unidad y más abundante, en el sentido de valorar la simpleza, valorar las pequeñas cosas, valorar a las otras personas. Ese es el estado que lleva a una mayor plenitud. Lo que pasa es que si uno está en un estado de constante inconformismo por ideas de dualidad o por ideas de competencia o por la cultura del sálvese quien pueda o que hay un mundo tenebroso fuera, ¿no?
Eso produce estados de estrés, de angustia, de ansiedad, que en realidad es todo, sí, ilusorio, porque en realidad uno ve lo que quiere ver, ¿no? Si uno se concentra en las pequeñas cosas y en querer ver un mundo real, un mundo de amor, lo puede llegar a percibir, lo puede llegar a ver, pero no porque exista afuera, sino porque lo construye también dentro, y esos pensamientos subconscientes se van materializando, se van proyectando en el afuera, porque ya sabemos que los pensamientos materializan realidad. Entonces, con ese tip fundamental, es algo importante para ir hacia adentro y para revisar cómo estamos pensando. Y ahí es muy fundamental también ver el diálogo interno que tenemos, los mensajes que vienen de afuera, porque todo eso construye nuestro modelo mental. Así Esa capacidad observadora que hay que desarrollar, sí. o que todos debemos desarrollar, y que esconde enormes regalos. Porque cuando uno es capaz de detectar las mentiras que se ha creado y creído, y las desmonta, solo pueden venir regalos en forma de paz, de entendimiento, de armonía. Exacto. Y de que esa relación que mantienes con tu compañero o compañera va a ser más fluida y placentera. Exacto, totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que a veces hay mecanismos de defensa también, o sea, la mente es como que no quiere expandirse, entonces uno comienza a, como decíamos antes, a negar, a proyectar, a desplazar, a racionalizar para quedarse cómoda en el lugar donde está. A veces en las noches oscuras del alma o en la depresión, también uno se busca quedar en esa zona porque se siente cómodo ahí, ¿no? Pero bueno, se puede trascender con una observación profunda y obviamente sí, lo que suceda ahí, en esa situación, en esa noche oscura o en esa depresión, la persona queda marcada para toda la vida. ¿Por qué? Porque se produce como un antes y un después en su evolución de conciencia. Y eso tarde o temprano todos lo experimentamos o lo experimentaremos. Pero decir, con lo que tú mencionabas, subrayar y compartir, que es algo totalmente normal, no hay que rotular el estado, sino que hay que aceptarlo y vivirlo, porque la vida nos enseña y nos pide simplemente que vivamos en plenitud. Es que es muy simple, lo único que tenemos que hacer es disfrutar nada más, pero a veces nos complicamos, ¿no? Queremos más cosas de las que tenemos y competir y bueno, infinidad de cosas que nos llevan a la destrucción y al miedo, ¿no? Así que vamos todos hacia el amor y nada, pienso que de a poco cada uno está en su proceso, también hay que respetar todos los procesos, porque a veces hay mucho juicio de despiertos, dormidos, baja conciencia, alta conciencia, no. Todo proceso evolutivo, todo proceso álmico espiritual merece su respeto y su amor, así que nada, adelante, un mensaje de motivación para toda la gente que está escuchándonos del otro lado. Y disfrutar de la vida. Y disfrutar de la vida, sí. Es más simple de lo que imaginamos. Pues muchísimas gracias por este ratito. Y bueno, se abren muchos temas que trataremos en otros ratitos de conversación. Encantado de colaborar, de participar y bueno, me ha encantado estar en este canal y conversar contigo. Rafa, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias.